Hola, muy buenas y bienvenidos al nuevo curso de mi canal. En esta ocasión vamos a impartir un curso de bases de datos SQL, concretamente basado en Transact SQL con la ayuda de Microsoft SQL Server. El curso va a ser impartido por un servidor y partiendo, eso sí, como siempre, desde cero, sin ningún conocimiento previo. Os dejo en esta captura mis datos de redes sociales para que podáis seguirme, acceder a otros contenidos relacionados con la programación y especialmente los contenidos de mi canal de YouTube, donde encontrarás otros cursos de programación, de aplicaciones, juegos y otros. Bien, vamos a empezar explicando a quién va dirigido el curso. Bien, si estás viendo este vídeo es porque en realidad tienes algún tipo de interés en el estándar de SQL, de base de datos, de consulta de base de datos y las bases de datos relacionales. Con lo cual, este curso y estos vídeos, esta serie de vídeos que vamos a publicar, pues estarán enfocados en este tipo de personas. Aunque nosotros nos basaremos fundamentalmente en las herramientas de Microsoft y en el estándar de Transact SQL, en realidad si sigues este curso te va a servir para usar distintos sistemas de gestión de base de datos, dado que Transact SQL es un estándar SQL desarrollado por Microsoft. Bueno, pues este curso, como digo, se centrará fundamentalmente en la gestión de bases de datos, todos los tipos de operaciones que se pueden realizar sobre una base de datos relacional basada en SQL, consulta, creación de tablas, la creación de la base de datos en sí misma, gestión de registros, pero no tocaremos tanto el tema de la administración del sistema de gestión de base de datos. Es decir, no nos centraremos tanto en cuestiones pues de temas de seguridad, permiso y demás, ya que eso es un tema que bueno que merecería un curso aparte de lo que es la gestión de la base de datos a nivel de consulta y a nivel de gestión de datos. Bueno, como he dicho anteriormente, aunque vamos a utilizar las herramientas de Microsoft SQL Server para desarrollar todo el curso y desarrollar todos los ejemplos, este curso también está enfocado para que tú adquieras los conocimientos necesarios para luego poder aplicarlos en otros sistemas de gestión de base de datos que estén basados en SQL y en bases de datos relacionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a aprender en este curso? Si realizas el curso de manera completa, pues aprenderás a diseñar, crear y gestionar tu propia base de datos, gestionar tablas, analizar todas las necesidades para desarrollar un sistema de gestión de base de datos que sea completo. Aprenderás a crear consultas de extracción de datos, no solamente de extracción de datos, sino también introducir datos, alimentar la base de datos, modificar, actualizar tu base de datos. También aprenderás a relacionar tablas y mantener una estructura consistente en tu base de datos, monitorizar la evolución de tu base de datos y otras cosas que, bueno, no están metidas en el programa que vamos a ver ahora mismo, pero que iremos aprendiendo sobre la marcha vídeo tras vídeo. Bien, pues este sería el detalle del contenido del curso, en el que podemos ver a grandes rasgos qué temas o qué conceptos vamos a estudiar detalladamente en cada uno de los vídeos que voy a publicar. Veremos inicialmente qué es SQL y también qué es Transact SQL, qué diferencias hay, qué es lo que relaciona un concepto con el otro. Instalaremos las herramientas necesarias de Microsoft para poder desarrollar todos los ejercicios que vamos a desarrollar en los vídeos. Haremos una primera consulta SQL para ponernos en contexto en nuestra herramienta de sistema de gestión de base de datos. Vamos a crear una base de datos, aunque yo ya tengo creada una y vamos a trabajar con ella, pero crearemos una nueva base de datos sobre un supuesto práctico real y bueno, en el que tendremos que crear tablas, definiciones de campos, relaciones, etcétera, etcétera. Veremos evidentemente los tipos de campos, estudiaremos cómo funciona la sintaxis de cada una de las sentencias que podemos utilizar en SQL, tanto de consulta como inserción, etcétera, etcétera. Veremos los condicionales, funciones, sentencias condicionales, bucles, estudiaremos entre otras cosas, bueno, que son los alias, los campos identity, diferentes tipos de sentencia, como la sentencia union, sentencia goto. Estudiaremos cómo funciona el cruce de datos entre diferentes tablas con varios tipos de instrucciones de cruce.
consultas anidadas, veremos también funciones de sistema, vamos a ver bastantes, pero existen muchísimas más, no las podemos ver todas porque dedicaríamos pues un curso completo nada más que a las funciones de sistema, pero vamos a ver muchísimas, todas las que tenéis aquí y es posible que alguna más. Estudiaremos los procedimientos almacenados, aprenderemos qué son las funciones y para qué sirven, crearemos vistas y veremos cuál es la motivación para crear vistas y cuál es su funcionalidad, tablas temporales, veremos qué son las transacciones, por qué son importantes y para qué sirven. Y finalmente, pues bueno, estudiaremos las relaciones entre tablas, que también son muy importantes, y los diagramas, que también son herramientas necesarias cuando gestionamos bases de datos. Bueno, esto es una muestra de lo que vamos a aprender en este curso, pero hay cosas que también iremos aprendiendo sobre la marcha y que no están en este listado de contenidos. Ya os digo que conforme vayamos haciendo los vídeos nos iremos encontrando con cosas que será necesario explicar y verlo con detenimiento o por encima en función de la importancia de los conceptos. Bien, también es importante conocer cómo se va a estructurar este curso. Bien, pues este curso se va a estructurar de la misma manera como está estructurado el curso que tengo publicado de programación desde cero con Lazarus, es decir, a través de vídeos individuales por orden de dificultad, en el que, bueno, comenzamos desde cero conocimiento y cero experiencia, y poco a poco vamos a ir incrementando el nivel de conocimiento y el nivel de complejidad en cada uno de los vídeos, de tal manera que cada uno de los vídeos se va a apoyar en los conocimientos adquiridos en los vídeos anteriores. Bien, pues a partir de esta diapositiva se podría decir que ya empezaríamos nuestra primera clase de nuestro curso SQL o Transact SQL. Es importante que de entrada sepamos qué es SQL y qué es Transact SQL. Transact SQL a veces se escribe así, T-SQL, o se escribe de esta otra manera, Transact SQL. Es lo mismo, esta expresión y esta es lo mismo. Bien, ¿qué diferencia hay entre SQL y Transact SQL? Bien, pues las siglas SQL se corresponden a Structured Query Language, que quiere decir lenguaje de consulta estructurado, por sus siglas en inglés. Este es un lenguaje utilizado comúnmente en algunos sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Es importante saber que SQL es un lenguaje que está estandarizado, es decir, es un estándar. Es un estándar de consulta y gestión sobre base de datos que utilizan muchos sistemas de gestión de base de datos. Nosotros vamos a trabajar con Microsoft SQL Server, pero este estándar de SQL está implementado en otros muchísimos sistemas de gestión de base de datos, como tengo aquí indicado, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, etcétera, etcétera. Aparte de Microsoft SQL Server, que es el que vamos a utilizar nosotros. Bien, pues SQL, digamos que es el estándar del lenguaje, y Transact SQL sería la implementación de Microsoft de este estándar. Vamos a decir que Transact SQL sería la implementación o la interpretación que ha hecho Microsoft de este estándar para poder desarrollar este lenguaje y este sistema de gestión de base de datos que está soportado en Microsoft SQL Server. Bien, como digo, nosotros nos centraremos en este curso en la herramienta Microsoft SQL Server, la cual vamos a instalar posteriormente, y va a ser con la que vamos a trabajar. Pero sí es muy importante que le daremos prioridad a lo que es el uso y el conocimiento de las instrucciones SQL, para que las podamos utilizar en otros sistemas de gestión de base de datos. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo descargar las herramientas de SQL Server, cómo instalarlas y cómo empezar a trabajar con ellas. Así que te espero en el siguiente vídeo.